Vale, la primera pregunta nos dice, tenemos datos del número de casos diarios de COVID en cada región de España e Italia, desde marzo hasta la actualidad. Asimismo, también disponemos de información diaria sobre la movilidad, tal como uso de transporte público, desplazamientos a puesto de trabajo, etcétera, para las mismas regiones. Además, para cada región tenemos acceso a información sobre el número de camas de hospital, superficie, latitud y longitud, kilómetros de autopistas, población, porcentaje de población con acceso a Internet y horas de sol al año. ¿Vale? Aquí os di variables para que pudierais elegir. ¿Vale? No pretendía ni que las usarais todas, ni que simplemente que tuvierais cosas para elegir. Primer apartado os pregunto, ¿qué tipos de datos son? ¿Vale? Aquí, pues, yo creo que esta pregunta no la he corregido todavía, entonces no sé cómo os ha salido. Son datos de panel, ¿vale? El tipo de datos, la estructura de este tipo de datos es de panel. ¿Por qué? Pues porque tenemos tenemos información de muchos individuos. Aquí cada individuo sería una región de España o de Italia. ¿Vale? En España tenemos 17 regiones, que son las comunidades autónomas, y en Italia no sé cuántas tienen, ¿vale? Las que tengan. Y esos datos de cada región los tenemos de forma diaria, desde marzo creo que ponía, ¿no? No sé si lo pone. ¿Vale? Número de casos diarios. Por tanto, tenemos información diaria. No tenemos información, sí, desde marzo hasta la actualidad. Tenemos información diaria. Entonces, tenemos cada individuo observado en muchos momentos de tiempo. Esa estructura de datos son datos de panel. Sí que es verdad que hay algunos datos que no cambian. ¿Vale? En concreto, todos estos de aquí no cambian, o si cambian, cambian poco. ¿Vale? Algunos me habéis puesto, es que he ojeado y algunos me habéis puesto que cambia el número de camas de hospital, ¿vale? Puede ser que como se han construido hospitales de campaña y demás, pues haya cambiado. ¿Vale? Pero superficie, latitud, longitud de las regiones, kilómetros de autopista, lo normal es que no cambie diariamente, ¿vale? Entonces, igual que el número de camas de hospital, es una información que no va a cambiar diariamente, ¿vale? Puede ser que haya habido algún cambio durante estos meses, pero diariamente no creo. Si nos centramos solo en estos datos, esta parte de aquí, podríais decir que son datos de corte transversal, ¿vale? Pero en el momento agrupamos ponemos todo en el mismo conjunto de datos para analizarlos, son datos de panel, ¿vale? Porque tenemos muchas observaciones, perdón, muchos individuos observados en muchos periodos de tiempo. Algunos cambiarán, otros no, ¿vale? Algunas variables cambiarán a lo largo del tiempo, otras no. El número de casos de COVID sí que va a cambiar y el tema de movilidad también cambia, ¿vale? La información diaria de movilidad también cambia. ¿Y por qué? Una Dime, pregunta. Fátima. ¿Y combinados no podría ser? Sí, combinado. ¿Cómo combinado? ¿A qué te refieres? A los que creo que eran de corte transversal y Sí. de serie temporal o algo así. La Vale, combinación de corte transversal y serie temporal es lo que llamamos de panel, de pan. Vale, sí. ¿vale? Pero es que en las transparencias había otra, aparte de... El pool de datos estará. El pool No, de datos es no sé. cuando... A ver, si quieres buscar las transparencias, lo vemos. En las transparencias tenéis... ¿vale? Tenéis corte transversal, que es una muestra de individuos en el mismo periodo de tiempo, en un momento del tiempo. Esto no es porque tenemos datos diarios. Tenemos series temporales, que es la observación de una o varias variables a lo largo del tiempo. El de combinación de cortes transversales. Combinación de cortes transversales es combinar varias muestras de corte transversal tomadas en distintos momentos para tener un conjunto de datos más grande. Esta combinación de cortes transversales, aquí la clave es esta de aquí, que los individuos muestreados en cada momento de tiempo no tienen por qué ser los mismos. Esto es, tú coges a muchas personas un día y coges a muchas personas otro día, que no tienen por qué ser las mismas, y haces una muestra más grande.
Entonces, esto es la combinación de cortes transversales. Esto se llama también pool de datos. Aquí tenemos regiones y las regiones son las mismas en todos los periodos de tiempo. ¿Vale? Por eso no se puede considerar una combinación de cortes transversales. Eso es la estructura que tenemos aquí es de datos de panel. ¿Vale? Contiene una serie temporal por cada unidad de los datos de corte transversal. Es decir, para la Comunidad Valenciana tenemos datos todos los días. ¿Vale? No es, aquí sería que un día cogemos la Comunidad Valenciana, otro día cogemos Castilla-La Mancha, otro día cogemos Lombardía, otro día cogemos Sicilia. ¿Vale? Eso sería una combinación de cortes transversales. Pero pero tal como está explicado aquí no, perdón. Aquí tenemos número de casos diarios en cada región de España e Italia. Es decir, son las mismas regiones todos los días. Todos los días tenemos las mismas regiones. ¿Vale? Eso no va cambiando. La combinación de cortes transversales es más cuando son individuos. ¿Vale? Individuos que no son los mismos. En cada momento que recoges la muestra, esa muestra es distinta. ¿Vale? ¿Entendí la diferencia, Fátima? Sí, vale, gracias. Josep, una cosa. Sí. Los que no varían a lo largo del tiempo, porque has dicho que son de corte transversal, ¿podrían ser de datos de panel? Porque varían por cada año. Sí, sí, pero bueno, desde marzo hasta ahora no ha cambiado de año. ¿Vale? No, la información... A ver, yo la respuesta que esperaba aquí es que me dijerais que son datos de panel. Porque cuando agregamos todo, tenemos datos que cambian. Que tenemos muchos individuos, muchas regiones observadas en distintos momentos de tiempo que son días. Si yo te doy información de superficie de la Comunidad Valenciana y de todas las regiones, son datos que no van a cambiar día a día. ¿Vale? Entonces, si solo te hablo de datos de superficie de todas las regiones, esos son datos de corte transversal. O de latitud y longitud, son datos que no cambian. ¿Vale? Esos son datos de corte transversal. Porque si solo te hablara de esto, pero si tú pones estos datos junto con los de casos diarios de COVID, ya se convierten en datos de panel. ¿Vale? Porque lo que es el conjunto de datos tiene estructura de panel. ¿Vale? Puede ser que algunos cambien. Y si tenéis información que cambie, no sé, población. Tenemos la población se actualiza cada año. No tenemos información diaria de población, pues que tenemos creo que, vamos, podríamos tenerla. ¿Vale? Entonces, población, pues si tenéis la información que cambia cada año, pues, y solo tenéis la información de un año, sería corte transversal. Si tenéis información diaria de la población, esa variable población sería datos de panel. ¿Vale? Pero aquí lo que es el conjunto de datos, todos, ¿vale? Todos los que tenemos aquí, serían datos de panel, claramente. ¿Vale? Os decía el tema este de corte transversal porque he ojeado alguno que me ha dicho eso, que estos datos, esta parte de los datos son de... Perdón, bueno, esto selecciona mal. La parte de los datos iniciales, la de casos diarios de COVID y movilidad, son datos de panel y el resto de datos son de corte transversal. ¿Vale? No está mal. No es lo que esperaba yo, que yo esperaba que me dijerais todos datos de panel, pero no está mal tampoco. ¿Vale? Entonces, mi respuesta preferida es que digáis que estos son datos de panel. ¿Vale? ¿Está claro? Javier. Sí, claro. Vale. Formula una pregunta de interés y un modelo económico. ¿Hay alguna relación causal implícita? ¿Qué decisiones se pueden tomar respondiendo a esta pregunta? Bueno, aquí puede haber 1000 respuestas correctas. ¿Vale? No hay una solo. ¿Qué es lo que busco yo aquí en esta pregunta? Lo que busco sobre todo es que me contestéis que el modelo económico que planteáis está planteando relaciones causales. Sabemos que correlación no implica causalidad, pero cuando planteamos un modelo económico estamos planteando relaciones causales. ¿Vale? Estamos intentando tener intuición sobre las relaciones de las variables y normalmente esa intuición va en sentido causal. ¿Vale? No,
¿Vale? Entonces, modelo económico me podéis haber planteado muchísimos, ¿vale? Y pregunta de interés también, ¿vale? ¿Qué voy a buscar yo aquí cuando corrija esto? Pues que tenga sentido, que la pregunta de interés esté relacionada con el modelo económico que planteáis, ¿vale? Si os hacéis una pregunta sobre movilidad, que en el modelo económico esté movilidad, ¿vale? Que en relación causal me digáis que sí, estoy suponiendo que movilidad implica más contagios. ¿Por qué? Pues porque entonces me tenéis que dar una pequeña justificación. Pues porque la gente se mueve más y cuando se mueve, se desplaza más, tiene contacto con más gente, porque usa el transporte público, porque va a estaciones, ¿vale? Entonces, moverse implica tener contacto con más gente y eso puede aumentar las probabilidades de contagio, ¿vale? Eso sería un modelo económico sencillo. ¿Y qué decisiones se pueden tomar respondiendo a la pregunta? ¿Vale? Pues si os habéis hecho una pregunta sobre movilidad y veis que la movilidad, y luego planteáis un modelo y los datos refuerzan la hipótesis que teníais de que la movilidad provoca contagios, la decisión que podéis tomar es restringir la movilidad, que es lo que ha estado haciendo el gobierno estos meses. ¿Vale? Si eso funciona, lo hacen. Y un poco la idea de esta pregunta iba por ahí. Supongo que habréis tenido pues cada uno una idea distinta y me habréis planteado modelos y preguntas distintas. Lo que voy a buscar yo es sobre todo que haya coherencia entre la pregunta de interés, el modelo económico y la decisión que se puede tomar, ¿vale? Que no me hagáis una pregunta sobre el uso del transporte público y luego la decisión sea que hay que hacer más autopistas, ¿vale? Eso no tiene sentido, ¿vale? Entonces, yo la solución que tenía yo preparada era... mi pregunta de interés sería cómo afecta la movilidad a la propagación de contagios, ¿vale? Creo que es una pregunta que puede ser interesante aquí, que es sobre todo la primera parte, ¿vale? ¿Cómo afecta movilidad a casos diarios? En este modelo estamos asumiendo una relación causal de movilidad y contagios, ¿vale? Ya que intuitivamente cuanta más movilidad haya, más contacto tendrá la población y más contagios se producirán, ¿vale? ¿De qué depende el número de casos? Pues dependerá de la movilidad, ¿vale? Esto es escrito, a ver, abrir un Word. ¿Vale? Escrito podría ser que los contagios, lo podéis expresar así, contagios es una función de movilidad y yo en mi solución había puesto población también. ¿Por qué? Pues porque normalmente los contagios en regiones con más población hay más contagios, ¿vale? Simplemente por eso. Y es una forma de controlar que no, ¿vale? Que no solo movilidad afecta a contagios, también afecta a otras cosas, ¿vale? Todo depende también de cómo esté medida la movilidad, si es movilidad por habitante o es movilidad en números absolutos. Entonces, el modelo económico que planteaba yo era este, que esta es solo una posible solución, puede haber 1000, ¿vale? ¿Vale? Entonces, lo que es importante es que cuando me planteéis el modelo económico justifiquéis la relación entre las variables, ¿vale? ¿Cómo afecta movilidad a contagios? Lo que os he dicho antes. ¿Cómo afecta población a contagios? Bueno, pues sería eso que os he dicho antes también. Cuanto mayor sea el número de habitantes, mayor será el número de contagios, ¿vale? Simplemente porque más gente y como hay más gente va a haber más casos, ¿vale? No hay que justificar mucho, pero lo que sí que quiero es que me justifiquéis por qué ponéis cada variable aquí, ¿vale? Eso es importante. Y eso es lo que constituye el modelo económico, el justificar la relación que hay entre las variables. Es una justificación a priori, antes de estimar el modelo. ¿Vale? ¿Y qué decisiones se pueden tomar respondiendo a la pregunta? Pues yo en mi modelo, el modelo que había planteado yo, es que si se encontrara una relación positiva entre movilidad y contagios, podría utilizarse como justificación para imponer medidas de restricción de movilidad. Si la relación fuera inexistente, no tendría sentido implementar este tipo de medidas, ¿vale?
Entonces, planteamos un modelo y vemos que no hay relación entre movilidad y contagios, pues ¿para qué vamos a restringir movilidad si no afecta a los contagios? ¿Vale? Esas serían las conclusiones del modelo que se plantea. Y al final, si hacéis este tipo de preguntas, es para que la respuesta sirva para tomar decisiones. ¿Vale? ¿Dudas, comentarios con esto? ¿Vale? Pero ya os digo que aquí puede haber 1000 respuestas. ¿Vale? Aquí es posible tener muchas respuestas correctas. Lo que voy a buscar sobre todo es coherencia. ¿Vale? Coherencia entre las distintas partes de la pregunta. El apartado C es transforma el modelo económico en un modelo econométrico. ¿Vale? La parte de transformar el modelo económico en un modelo econométrico es la de especificar la forma funcional de la relación entre variables y decir cómo se va a medir cada una de las variables. ¿Vale? Es decir, aquí teníamos movilidad y población y contagios, y ahora es, ¿cómo vamos a medir esto? ¿Vale? Pues yo lo que había puesto, ¿vale? Depende también del modelo que hayáis planteado. Pero cosas importantes a tener en cuenta. Pues que tenéis que, si es son datos de panel, ¿vale? Lo que tenéis que poner es que los subíndices que vais a poner aquí serían IT, ¿vale? Es en la región I en el periodo T, en el día T, ¿vale? Son diarios. Voy a poner el mío y luego lo explico, ¿vale? Pero ya os digo que esto es solo una posible respuesta. Vale, pues el modelo econométrico que ponía yo en mi solución es que la tasa de contagios, ahora os diré cómo la mido, es igual a una constante más un parámetro que multiplica a la tasa de movilidad más otro parámetro, ¿vale? Otra beta, que multiplica a la tasa de contagios del día anterior. ¿Vale? Este I T-1, que lo podéis especificar así también. ¿Vale? ¿Qué es la tasa de contagios? ¿Cómo defino la tasa de contagios? Esto es una parte que esperaba en vuestra respuesta, que me digáis cada variable cómo la medís. ¿Cómo mido contagios? ¿O cómo mido la tasa de contagios? Pues yo había puesto que la tasa de contagios se mide el número de nuevos casos diarios dividido entre el número de habitantes en la región. ¿Vale? Si vais ahora a las noticias, os ponen siempre los casos por cada 100.000 habitantes. ¿Vale? Pues eso sería. ¿Vale? Número de casos nuevos, número de contagios nuevos por cada dividido por el número de habitantes, por cada 100.000 habitantes. TM es la tasa de movilidad, que sería ¿vale? TM y T sería la tasa de movilidad de la región I en el periodo T, y se podría medir como el número de desplazamientos diarios de ese día dividido por el número de habitantes en la región. ¿Vale? Y tendríamos una forma de medir la movilidad. Y ya está. ¿Vale? Entonces, definimos la forma funcional, que sería esta, y definimos cómo medimos cada una de las variables. ¿Vale? Eso es lo que esperaba yo que me dijerais en esta pregunta. Otra vez, hay 1000 respuestas posibles, correctas, y sobre todo lo que espero es coherencia. Coherencia entre las distintas partes de la respuesta. ¿Vale?